Hola a todos. Hoy vamos a por un tema que es un clásico absoluto del ENARM, de esos que hay que dominar sí o sí, la tetralogía de Fallot. Vamos a desgranarlo de arriba a abajo, siguiendo al pie de la letra la guía de práctica clínica para que no quede ni una sola duda. ¿Qué me decís de esto? Un bebé de 4 meses llorando y de repente se pone azul flácido. ¿Qué es lo primero que hacemos? Esta pregunta no es para asustar, es el corazón del tema. Hay que tenerla en la cabeza porque al final de todo esto la respuesta va a ser súper obvia, de pura lógica. Vale, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso, desde lo más básico hasta esas perlas que marcan la diferencia en el examen. La idea es que todo encaje como un puzzle, así que vamos al lío. Venga, empezamos por los cimientos. A ver, para entender de verdad la tetralogía de Fallot, el truco no es memorizar 4 cosas sueltas. No, la clave es entender una sola cosa, un único evento que lo lía todo. Si pillamos esto, el resto sale solo. La clínica, el tratamiento, todo. Y aquí lo tenéis. Este es el dato clave, el origen de todo. No son 4 problemas distintos, no, es la consecuencia de un fallo en el desarrollo. El tabique que separa la salida de los ventrículos se desplaza, se va para adelante y para arriba, y ese simple movimiento es el que desencadena toda la cascada. Y como consecuencia de ese desplazamiento, ¡boom!, aparecen las 4 patas del banco. El tabique se mueve y deja un agujero, una comunicación interventricular. Al moverse, también aplasta la salida del ventrículo derecho, la obstruye. La aorta, que debería estar en su sitio, se queda como a caballo entre los 2 ventrículos. Y claro, el ventrículo derecho, para luchar contra esa obstrucción, ¿qué hace? Se pone cachas, se hipertrofia. ¿Veis? Todo viene de lo mismo. Vale, ya tenemos la anatomía. Ahora lo interesante es ver cómo todo esto se traduce en la clínica. ¿Qué vamos a ver en el paciente? ¿Cómo se presenta esto en un caso de examen? La clínica es como una película que va avanzando. Lo primero y más llamativo, claro, es la cianosis, que el niño se ponga azul. Y ojo, cuanto más cerrada esté la salida del pulmón, más azul se pondrá. Es de pura lógica. Con el tiempo, el cuerpo, que es muy listo, intenta compensar fabricando más glóbulos rojos, y eso lleva a la policitemia. Y luego vienen las famosas crisis hipóxicas, las crisis azules, además de otros problemas por todo el cuerpo. Y de todo lo que hemos visto, hay algo que es la urgencia, con mayúsculas en el Fallot, la crisis hipóxica, el TET-SPEL. Aquí es donde hay que saber actuar, y rápido. Vamos a ver exactamente qué pasa en el cuerpo durante una de estas crisis. Mirad, la fisiopatología es una cascada perfecta. Algo dispara la crisis. El llanto, comer. El niño necesita más oxígeno. En ese momento el músculo de la salida del ventrículo derecho tiene un espasmo. Se cierra de golpe. Esto bloquea casi del todo el paso de sangre a los pulmones. ¿Y qué pasa con toda esa sangre sin oxigenar? Pues que se va por el camino fácil, por el agujero, la C y B, y pasa directamente a la aorta. El resultado, un desplome brutal del oxígeno en la sangre. Entonces, ¿cómo paramos esto? La guía de práctica clínica es súper clara. Lo primero es calmar al niño para que no necesite tanto oxígeno, y para eso la primera línea es la morfina. Si con eso no llega, podemos usar midazolam para sedar más. Y para ir al meollo del problema, al espasmo, usamos propranolol. El propranolol relaja ese músculo y abre el paso. Y estas dosis hay que sabérselas. Muy bien, hemos manejado la crisis, se opera al paciente y ¿ya está? Pues no, el trabajo no acaba en quirófano, ni mucho menos. Aquí empieza una nueva etapa, la del seguimiento a largo plazo, porque hay que estar muy atentos a las posibles complicaciones que puedan aparecer con los años. El seguimiento es un trabajo de equipo. En la consulta hay que buscar soplos que nos digan si ha quedado algún problema. El ecocardiograma nos deja ver cómo funciona todo por dentro. Y el electrocardiograma, el electro es fundamental. Sobre todo, hay que fijarse en un parámetro que vamos a ver ahora, porque es un chivato, un predictor de riesgo súper importante. Venga, vamos a meternos ahora en un tema crucial. ¿Cómo identificar las señales de alarma? Las banderas rojas que nos dicen que un paciente tiene mal pronóstico a largo plazo. Este número, solo este número, 180 milisegundos, quedaos con él. Y aquí está el porqué. Si en un electro después de la operación vemos que el complejo QRS se ha ensanchado y mide 180 milisegundos o más, eso es la mayor señal de alarma que podemos tener. Nos está gritando que hay un riesgo muy alto de arritmias ventriculares graves y de muerte súbita. Es un dato que cambia por completo el manejo del paciente. Pero ojo, el QRS no está solo. Hay otros factores que también nos ponen en alerta. Por ejemplo, si la cirugía se hizo muy tarde, si quedó una insuficiencia pulmonar importante que está machacando al ventrículo derecho, o si en un holter vemos que aparecen arritmias, todos son signos de que hay que vigilar a ese paciente mucho más de cerca. Bueno, llegamos al final. Es el momento de recoger todo lo que hemos hablado y convertirlo en pepitas de oro, en esos datos de altísimo rendimiento que son los que hay que llevar grabados a fuego para el ENARM. Vamos a ver los fallos más comunes, las trampas en las que es fácil caer. Por ejemplo,
Olvidar que la morfina va primero en la crisis hipóxica. O ver un QRS que se va ensanchando y no darle importancia. No conectar el llanto del bebé con el inicio de la crisis. O pasar por alto los signos de que el ventrículo derecho está sufriendo. Son errores que nos pueden costar una pregunta o varias. Y para terminar, el resumen de los resúmenes. Las perlas clave. 1. El origen de todo es la desviación del tabique. 2. La crisis se maneja con posición genupectoral, oxígeno y morfina. 3. El propranolol es el que ataca el espasmo. Y 4. Un QRS postoperatorio de 180 milisegundos o más es sinónimo de alto riesgo de muerte súbita. Con estos 4 puntos tenemos el 80% del tema dominado. Venga, repaso express en menos de un minuto. Tetralogía de Fallot, causada por la desviación anterocefálica del septo de salida, que provoca los 4 defectos. La clínica principal, la cianosis, depende de cuánta obstrucción haya en la salida del ventrículo derecho. La urgencia es la crisis hipóxica, que se dispara con el llanto. El manejo, posición genupectoral, oxígeno y de fármacos, morfina como primera línea y propranolol para el espasmo. El tratamiento final es la cirugía, pero el seguimiento es para siempre, vigilando muy de cerca la duración del QRS. Si mide 180 milisegundos o más, es el mayor predictor de arritmias y muerte súbita. ¡Listo! Y cerramos con una pregunta para ir un paso más allá. Si detectamos esa bandera roja, ese QRS de más de 180 milisegundos, no nos podemos quedar mirando. Hay que hacer algo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues esto ya nos lleva a pensar en estudios más avanzados, como un estudio electrofisiológico, para ver exactamente cuál es el riesgo y decidir si ese paciente necesita, por ejemplo, un desfibrilador. Y con esto hemos cerrado el círculo completo, desde el embrión hasta el manejo del riesgo a largo plazo.